En cuanto a la existencia de Jesús, Iván Antesana presenta las siguientes objeciones. La primera de ellas es que intenta demostrar que no es necesaria la existencia de Jesús para explicar convincentemente los orígenes del cristianismo en el siglo I. Y él ofrece la siguiente explicación. El último lugar donde el cristianismo habrá aparecido fue en Judea. El cristianismo es un producto de las múltiples fracturas del judaísmo a lo largo de la diáspora, no en el núcleo dominante de Judea y Jerusalén. Una afirmación gratuita. Antesana no ofrece ninguna evidencia para su afirmación. Como lo que está afirmando no es una cita de algún historiador o erudito en el tema, pues hemos de suponer que esta es la opinión experta de Antesana. Él continúa diciendo, nadie por los más de 80 años que habrá habido de evangelios en el mundo cristiano leía los 4 evangelios. A esto Chris Dupont responde, esto es un tremendo error y se deriva de la poca erudición de Antesana. Cualquier historiador de la iglesia primitiva sabe que para el año 95-97, Clemente de Roma ya cita a Mateo, Marcos y Lucas. Juan probablemente apenas se había escrito para entonces y hacia el 110-150, Policarpo ya cita los 4 evangelios. Ireneo hacia el 130-202 ya cita los 4 evangelios como canónicos. Basta abrir sus escritos. Más adelante, Antesana afirma que no tenemos evidencia material de la existencia de Jesús. Chris Dupont responde, ¿y los documentos históricos qué son? Jesús era un predicador itinerante, no un político, y no esperamos tener monedas o insignias de él. El hecho que tengamos tanta información histórica y que incluso historiadores romanos hayan escrito de él, directa o indirectamente, demuestra la deshonestidad intelectual de algunos ateos a querer eliminar toda evidencia a toda costa. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería la evidencia material que exige Antesana para la existencia de Jesús aparte de los evangelios? Pues menciona la tumba. Para una respuesta completa sobre el asunto de la tumba lo dejaré en la descripción del video. Menciona que los restos de Jesús serían una buena evidencia de ello. Ahora no sé en qué cristianismo está teniendo en mente Antesana cuando menciona esto, porque el cristianismo que todos conocemos afirma que Jesús resucitó de entre los muertos. Después Antesana dice, el cristianismo tuvo atractivo inicialmente entre las clases más bajas y las menos educadas, a lo que Chris Dupont responde. Esto es total y demostrablemente falso. Tenemos en el libro de Hechos numerosas conversiones de gente prominente como Sergio, Paulo, los centuriones, la guardia pretoriana y el mismo Pablo era un intelectual de primera clase, Lucas el médico, etc. Pero aunque esto fuera cierto, no es más que una falacia genética. No porque la gente humilde, pobre o poco educada se haya hecho cristiana, quiere decir que el cristianismo sea falso. Después Antesana dice, hasta la invención de la imprenta, el texto bíblico se plagó de errores. Chris Dupont responde, eso es cierto, pero gracias a la crítica textual tenemos el libro más fiel y confiable de la historia. Tenemos miles de manuscritos de donde reconstruirlo y más de 1 millón de citas de los padres de la iglesia. Iván Antesana jamás dice cuáles son las implicaciones de que el texto esté cambiado. El erudito bíblico y exdirector del Museo Británico, Sir Frederick Kenyon, afirma, no es posible enfatizar más seriamente que, en resumen, el texto de la Biblia es certero, especialmente en cuanto se refiere al Nuevo Testamento. Incluso el erudito agnóstico Bart Ehrman afirma públicamente las creencias esenciales cristianas no son afectadas por diferencias en las copias manuscritas del Nuevo Testamento. Es por eso que cuando abrimos la Biblia podemos estar confiados en tener el libro más confiable de toda la antigüedad en nuestras manos, tal como lo dice Daniel Wallace. El siguiente argumento de Antesana del por qué no debemos creer que Jesús existió. El argumento del silencio es fuerte en las cartas paulinas. El supuesto Pablo jamás menciona a ningún Jesús, solo habla de un Cristo y hace menciones completamente místicas. Su Cristo es un ser celestial. A lo que Chris Dupont responde, aquí tuve que regresar el video y escuchar de nuevo. No podía creer que alguien afirme que Pablo nunca menciona a ningún Jesús, que solo menciona a un Cristo. Es sorprendente que estos ateos se llamen intelectuales honestos, simplemente tomando la epístola de los romanos y a los filipenses, 2 cartas auténticas de Pablo por los estándares más altos de escolaridad. Las palabras Christos y Jesús, Cristo Jesús, se encuentran juntas refiriéndose a Jesús al menos 50 veces. Esto ya cae en lo ridículo y en la pantalla verán algunos ejemplos.
Continúa Chris Dupont. No solo esto, tenemos evidencia positiva de que Pablo cita a Jesús en los evangelios canónicos, dándonos evidencia de que al menos Pablo conocía muchos dichos de Jesús y los puso en papel, posiblemente antes que los evangelios.